Increíble descubrimiento. Un pequeño mendigo revela la verdad oculta al billonario en su helicóptero. Las calles de Oaxaca vibraban con el bullicio matutino. El aire estaba impregnado de los aromas tentadores de tlayudas y mole, un festín que Samuel, a sus 10 años, había aprendido a disfrutar desde la distancia. Su rostro, marcado por la vida en la calle, irradiaba una sabiduría sorprendente, algo que no podía comprarse al peso. Desde su rincón en la plaza, observaba a los turistas adinerados que se paseaban ajenos a su realidad. Entre ellos sobresalía Rodrigo, un joven que parecía cargar el peso del mundo en sus hombros y que había descendido de un magnífico helicóptero como si fuera un extraño en su propia vida. La primera vez que se cruzaron, Samuel sintió una chispa en el aire. Los ojos de Rodrigo, vacíos y perdidos, le recordaban su propia soledad. En un mundo donde el lujo y la pobreza coexisten desgarradoramente, Samuel puso su atención en aquel hombre que, a pesar de su fortuna, parecía más desolado que cualquier niño en la calle. La confusión de Rodrigo resonaba en su corazón, una mezcla de angustia y deseo de conexión que lo llevó a acercarse al mendigo. Con el tiempo, las conversaciones entre ambos se convirtieron en un refugio. Samuel hablaba de su familia perdida, de los compañeros que se apoyaban mutuamente, mientras Rodrigo compartía el vacío que lo perseguía, una necesidad voraz de aprobación que nunca llegaba. La mirada curiosa de Samuel no temía cuestionar las certezas de Rodrigo, a quien sorprendía con su comprensión del verdadero valor de las cosas. Sin embargo, la vida de Samuel era un constante recordatorio de la cruda realidad, una sombra que comenzaba a manifestarse en las motivaciones de Rodrigo. Un accidente inesperado lo llevó a enfrentarse a la decisión de ayudar a su joven amigo, pero el camino que proponía estaba lleno de obstáculos. La idea de un proyecto comunitario que podría cambiar vidas se topó con la negativa de sus socios, que veían en Samuel a alguien despreciable, un mendigo. La desconexión entre sus visiones era abismal. Justo cuando Rodrigo se encontraba en una encrucijada, rodeado de influencias que desestimaban a Samuel, su mente se agolpaba de pensamientos incontrolables. El último encuentro con Samuel, donde el chico compartió sus sueños de un mejor futuro, se repetía en su cerebro. Mientras los hombres de negocios hablaban de cifras y proyecciones, Rodrigo no podía evitar recordar la inocencia de su amigo, su risa genuina que era capaz de iluminar el día más oscuro. La lucha interna se intensificaba. Su madre siempre le había repetido que la huella que dejaba en los demás era la verdadera riqueza, pero la presión a su alrededor era asfixiante. Cada palabra balbuceada en la sala de juntas pesaba en su conciencia como un peso muerto. La idea de traicionar a Samuel por el éxito personal lo desbordaba. Las miradas escépticas de sus inversores eran dagas en su mente, y el eco lejano de la voz de su amigo lo mantenía en un tira y afloja emocional que lo desgastaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El instante decisivo se acercaba. La sala se llenaba de murmullos y debates contradictorios mientras su corazón latía con fuerza. Samuel, con su mirada de esperanza, parecía guardar algo que Rodrigo no sabía si podía ofrecer. Justo cuando estaba a punto de capitular, una voz dentro de él, la voz de su madre cruzando su mente, lo desafió. ¿Era realmente tan sencillo claudicar ante los que no sabían lo que es ser realmente rico? La angustia lo envolvía en un torbellino de dudas. ¿Decidiría finalmente abrazar esa conexión que tanto anhelaba o se dejaría llevar por el egoísmo que lo rodeaba?
Todo estaba en juego, y el eco de la risa de Samuel resonaba más fuerte en su mente que el canto de los inversores. El instante llegó como un trueno en medio de la tormenta. Rodrigo sintió una oleada de determinación fluir a través de él, desbordando la corrosiva influencia de sus socios. La sala de juntas, iluminada por luces frías, parecía un laberinto de incertidumbres, pero su mente comenzó a aclararse. En un chispazo de lucidez, comprendió que su verdadero propósito no debía estar atado a números y estadísticas, sino a la posibilidad de impactar vidas. La tensión en su pecho comenzó a disiparse al recordar las palabras de Samuel, que resonaban con la fuerza de una verdad más grande que su miedo. La mirada inocente del niño le brindó claridad, su valor no se medía por su influencia, sino por su capacidad de conectar con las realidades de los demás. Rodrigo, con cada pulso en su sien, se sentó más erguido. Mientras los hombres de negocios continuaban discutiendo, él se sumió en una reflexión profunda. ¿Qué legado quería dejar? ¿Una cadena de éxito basado en el desdén hacia aquellos que necesitaban una oportunidad o un camino que uniera lo que creía con lo que hacía? El dilema moría a sus pies, y la decisión de actuar comenzaba a tomar forma. Antes de que sus socios terminaran su discurso, su voz se impuso en la sala. «Frenen un instante», dijo con una convicción que sorprendió a todos. Las miradas se posaron sobre él mientras comenzaba a desplegar su visión. No podemos seguir hablando de cifras sin recordar a Samuel. Él representa algo que hemos olvidado, el verdadero poder de nuestro trabajo es transformar vidas, no solo acumular riqueza. A su alrededor, los rostros se tornaron escépticos, pero Rodrigo no retrocedió. Sintió como el sudor le recorría la frente, no por el miedo, sino por la adrenalina de la autenticidad. Cada palabra que decía le otorgaba más fuerza, y con cada mirada que bloqueaba, el recuerdo de Samuel se hacía más vívido en su mente. Mientras sus socios lo interrumpían con comentarios despectivos, Rodrigo se mantuvo firme. Podemos crear un proyecto que no solo genere ganancias, sino que también ayude a aquellos que, como Samuel, tienen más potencial del que la sociedad les ha permitido desarrollar. No lo vean como un riesgo, sino como una inversión en el futuro. El silencio que siguió fue un testamento de la resistencia que sus palabras habían sembrado. Por fin, una duda se encendió en sus inversores. Él lo percibió y continuó, exponiendo cifras y ejemplos de cómo proyectos similares habían florecido en otras partes del mundo al fusionar la rentabilidad con el compromiso social. Con cada argumento presentado, la imagen de Samuel brillaba más en su mente como un faro de esperanza. La tensión en la sala se espumaba entre el escepticismo y la curiosidad, y aunque sabía que la lucha no había terminado, un cambio empezaba a gestarse. Sin embargo, la aprobación estaba lejos de ser un hecho. Los comentarios seguían siendo ácidos, y el miedo a desviarse del camino habitual podría ser el obstáculo más difícil de superar. Mientras se retiraba de la reunión, una sensación de desasosiego lo acompañó. Había tenido el valor de cambiar su narrativa, pero el viaje aún estaba lleno de desafíos y resistencia de aquellos que no entendían su visión. La mirada de Samuel seguía fija en su mente, empujándolo a precisar aún más esa conexión que había empezado entre ellos. Sabía que estaba apenas en la superficie de la verdad que buscaba. La batalla por hacer realidad su idea solo había comenzado. La imagen de su amigo lo empujaría hacia adelante, pero también lo confrontaría con la cruda realidad de aquellos que se aferran a su visión de éxito. Las decisiones que se avecinaban no solo pondrían a prueba su resolución profesional, también desnudaban sus convicciones más íntimas. Estaba preparado para enfrentarse a una nueva adversidad, y la pregunta resonó en su mente: ¿sería capaz de mantener la promesa que hizo a Samuel o sucumbiría ante la presión de un sistema que jamás se había detenido a mirar hacia abajo? Este camino de transformación lo llevaría a un punto de quiebre, un enfrentamiento decisivo no solo con sus colegas, sino consigo mismo. Había una verdad única y personal que debía descubrir, y no se detendría hasta encontrarla.
Rodrigo se adentró en una fase crítica de su transformación. A medida que los días pasaban, cada vez que se enfrentaba a su espejo, notaba un cambio sutil en su expresión. La postura encorvada de conformismo se desvanecía para dar paso a una presencia más erguida. Cada paso que daba se sentía más firme, más decidido. Sin embargo, la realidad que lo rodeaba seguía siendo un campo minado de incertidumbre. Su primer desafío fue reconstruir la confianza con sus socios. Después de aquella reunión, comprendió que, aunque su discurso había sembrado una pequeña duda, el camino para convertirla en apoyo firme sería arduo. Los días de trabajo se volvieron una danza de estrategias. Rodrigo utilizó cada interacción como una oportunidad para reafirmar su propuesta. Durante las reuniones semanales, comenzaba a relacionar los objetivos financieros de la empresa con historias inspiradoras y potenciales casos de éxito como el de Samuel. Con cada anécdota, trataba de arrojar luz sobre la conexión humana con la que tanto anhelaba trabajar. Pese a ello, no todos estaban dispuestos a escuchar. Vio la resistencia en las miradas desinteresadas de algunos colegas, cuya lealtad estaba firmemente arraigada en el beneficio personal. Rodrigo se sintió traicionado por aquellas personas que, antes, consideraba aliados. Esa traición lo obligaba a cavar aún más en su interior, redireccionando la frustración hacia un impulso de evolución. Se preguntó si había algo más profundo que necesitaba descubrir sobre sí mismo para realmente influir en los demás. Durante esos momentos de reflexión, comenzó a buscar inspiración fuera de su círculo habitual. Se unió a un grupo de voluntarios que trabajaba con jóvenes desfavorecidos. Allí se encontró frente a historias que representaban lo que él había defendido. Chicos que soñaban con cambiar su destino pero se encontraban atrapados en un ciclo de limitaciones. Cada interacción con ellos le recordó el rostro de Samuel y lo impulsó a propagar su visión con aún más fervor. A medida que se sumergía en su nueva realidad, Rodrigo se dio cuenta de que su enfoque debía ir más allá de la retórica inspiradora. Necesitaba herramientas concretas y un plan de acción que transformara su idea en una realidad tangible. Comenzó a investigar sobre empresas de éxito que integraron la retribución social en su modelo de negocio. Bautizó su proyecto con un nombre que resonaba: Caminos de Oportunidad. Su idea era formar alianzas con mentores de diversas industrias que pudieran ayudar a los jóvenes a adquirir habilidades que los prepararan para integrarse en el mercado laboral. Sin embargo, no todo estaba claro ni era sencillo. La implementación de su proyecto comenzó a ser presa de las críticas. Algunos de sus socios señalaban que dedicar recursos a caminos de oportunidad era desvío innecesario y arriesgado. La presión aumentaba, especialmente cuando las primeras cifras financieras del trimestre mostraron una ligera caída. La voz interna de Rodrigo se tornó un eco amenazante. ¿Sería capaz de mantener su empeño frente a la desconfianza y las advertencias que caían como rocas sobre él? Mientras enfrentaba este inminente desasosiego, Rodrigo recibió un mensaje de texto inesperado. Era de un antiguo compañero de universidad, alguien con una visión aguda sobre el desarrollo empresarial. Reúne a algunos egresados, podríamos discutir futuras colaboraciones, decía. Su corazón latió más rápido. Este podría ser el respaldo que necesitaba para validar su idea e incluir a otros en su visión. La intriga creció en su interior, conduciéndolo hacia un nuevo giro en su historia. ¿Se atrevería a dar ese paso? ¿Podría un encuentro con viejos amigos cambiar el rumbo de su nuevo proyecto, o se convertiría en otra fuente de decepción? Esa simple invitación generó nuevos dilemas, pulsando con la urgencia de una decisión crítica. La presión y la incertidumbre lo rodeaban, pero una chispa de esperanza resplandecía en su interior mientras estaba por embarcarse. En un viaje que podría definir no solo su futuro, sino también el de muchos otros que anhelaban una oportunidad. Rodrigo sopesó la invitación, su mente se debatía entre la emoción y el miedo. La perspectiva de reunir a sus antiguos compañeros, que habían recorrido caminos distintos pero compartían una historia común, comenzaba a parecer una estrategia más viable.
Pero, ¿serían esos encuentros sintéticos una trampa que lo llevara a una nueva decepción? Se repetía que la confianza no se exige, sino que se gana, y que cada uno de ellos tendría su propio prisma sobre lo que él estaba intentando construir. Con un suspiro profundo, decidió llevar a cabo su plan. Resolvió que el primer paso consistiría en llamar a unos pocos, aquellos que sabía que siempre habían mostrado interés genuino en el cambio y en el bienestar de otros. Rodrigo se sentó en su escritorio, el aroma del café recién hecho lo rodeaba como un abrazo cálido. Desde allí, empezó a teclear mensajes, cada letra impresa un acto de determinación. Preparó un encuentro informal, un almuerzo que estuviera libre de las presiones empresariales habituales. Los días siguientes pasaron, y la ansiedad lo consumía mientras aguardaba respuestas. Cada notificación en su teléfono disparaba su esperanza, y la aceptación de un par de amigos lo hizo sentir que tal vez aquella noche traería un respiro de inspiración. Juntos, discutirían sus recorridos, sus fracasos y aciertos, todos ellos como piezas de un rompecabezas cuya imagen final aún era incierta. Finalmente llegó el día del encuentro. Las risas y abrazos iniciales aligeraron el ambiente, pero Rodrigo pronto se adentró en el tema que tanto lo había preocupado. Compartió su visión sobre caminos de oportunidad, sus palabras fluían entre los asistentes, mientras las historias de los jóvenes desfavorecidos lo sostenían. Observó sus reacciones, la curiosidad brillaba en sus ojos mientras algunos comenzaban a formular preguntas incisivas, casi como si cada una de ellas abriera un nuevo compás dentro de su proyecto. Varias horas se convirtieron en minutos, y en medio de esta calidez, un compañero, Javier, quien había escalado en la industria tecnológica, lo miró con seriedad antes de hablar. Rodrigo, tienes un sueño noble, pero, ¿cómo piensas financieramente sostener esto? La generosidad es admirable, pero hay que ser realista también. Esa frase resonó. La voz en su interior volvió a ser un eco amenazador que lo obligaba a cuestionar la viabilidad de su proyecto. Fue un golpe directo a su corazón. Rodrigo sintió como si su entusiasmo empezara a desmoronarse, pero en lugar de retirarse, planteó una estrategia. Quizás debemos unir fuerzas. ¿Qué tal si desarrollamos una plataforma que no solo conecte a mentores con jóvenes, sino que también integre un modelo de ingresos impulsado por la innovación social? El aire se tornó denso ante su propuesta, pero la chispa de la discusión histórica había sido encendida. Las horas transcurrieron, y poco a poco un sentido de colegialidad renació en la mesa. Rodrigo no solo estaba mostrando su idea, también estaba desafiándose a sí mismo a encontrar un equilibrio entre el idealismo y la realidad del mundo empresarial. Durante las discusiones, distintos sectores tomaron protagonismo, tecnologías emergentes, educación online, y espacios de coworking proliferaban entre las ideas en busca de formas concretas de financiamiento. Al finalizar la reunión, un sentimiento renovador lo invadió. No solo había encontrado respaldo, sino que cada uno de los presentes parecía estar listo para adoptar un papel activo en caminos de oportunidad. Mientras saludaban y se despedían, la incertidumbre que pesaba sobre su cuello se disipó ligeramente, en su mente resonaban nuevas preguntas. ¿Qué más estaba por descubrir sobre sí mismo? Se sentía más fuerte y conectado a algo más grande. Con su mente rebosante de curiosidad, se centró en un último pensamiento antes de despedirse. Cada paso que había dado estaba redefiniendo su camino, pero quedaba un desafío por enfrentar: ¿cómo equilibraría sus ideales con las exigencias del mundo empresarial? La noche había terminado, pero su historia apenas comenzaba. ¿Sería capaz de transformar cada crítica en una enseñanza y sacar de ellas el impulso necesario para continuar? La próxima etapa estaba ante él, un ciclo de decisiones críticas, listas para ser exploradas. La alborada trajo consigo la energía renovadora que Rodrigo necesitaba. A medida que el sol se elevaba sobre el horizonte, su mente revoloteaba entre las posibilidades que la noche anterior había desatado.
Las palabras de Javier resonaban en su cabeza, escrutando cada rincón de su ambición. Reflexionar sobre cómo equilibrar los ideales altruistas con las necesidades crudas del mundo empresarial le generaba una ansiedad punzante, pero al mismo tiempo, esa incomodidad se entrelazaba con un profundo sentido de propósito. Rodrigo se sentó nuevamente frente al escritorio, la taza de café ya medio vacía, pero su determinación era plena. Aquel encuentro no había sido solo un intercambio de ideas, había sido un cataclismo interno. Plantearse un modelo de ingresos para caminos de oportunidad implicaba más que una no formalización de su sueño. Introducía la realidad de los números, la viabilidad financiera, y esa era la zona de confort que tanto había temido abordar. Decidido, se dedicó a investigar sobre modelos de negocio en proyectos sociales. Sabía que existía una delgada línea entre el idealismo y el pragmatismo, entenderla podría transformar su propuesta en una realidad palpable. La televisión estaba encendida como fondo a su búsqueda, pero él apenas la registraba, inmerso en el océano de información que navegaba. Al principio, los números y las terminologías del mundo empresarial lo abrumaban, pero poco a poco, logró descomponer la complejidad en piezas comprensibles. Transcurrieron varias horas, mezclándose entre informes y artículos. En cada descubrimiento, su corazón aceleraba y su mente empezaba a alinear objetivos. Una vez que comprendió cómo revisar costeo y proyecciones, no pudo evitar soltar una sonrisa. La duda comenzaba a ceder ante la certeza, ya no se trataba solamente de un proyecto altruista, sino de un sistema sostenible que podría generar un impacto significativo. Sin embargo, había una parte de su conciencia que cuestionaba su autenticidad. ¿Estaba traicionando el espíritu generoso que había dado origen a su idea al implementarle una lógica de ganancias? Esa lucha interna lo llevó a escribir en su diario personal: la misión no cambia, solo el camino. Este mantra le permitiría recordar que la esencia de Caminos de Oportunidad debía permanecer intacta y evaluar cada estrategia desde la perspectiva de su impacto social. Con una nueva hoja de ruta, decidió convocar a su grupo de amigos nuevamente, pero esta vez, tenía que ser más estratégico. El siguiente paso requería invitar a expertos, personas con experiencia en finanzas y gestión empresarial que pudieran ayudarles a modelar su visión. Redactó un mensaje claro, invitando a aquellos que pudieran compartir sus habilidades y conocimientos, mientras presentaba su plan reorganizado. Una vez enviadas las invitaciones, sintió una mezcla de expectativa y nerviosismo. Sabía que esta vez el encuentro no sería solo un diálogo, tendría que presentar números, proyecciones y una tabla de rentabilidad. Era un desafío que lo empujaría al límite, donde el idealismo chocaría con la frialdad de las estadísticas. Los días pasaron, y cada respuesta afirmativa a su convocatoria encendía su motivación. Sin embargo, en algún rincón de su mente, una pregunta persistía: ¿estaría dispuesto a dejar ir algunas de sus ideas iniciales si eso significaba ser más efectivo? Esa balanza le generaba dudas, y apenas comenzaba a entender que el compromiso con su causa también implicaba sacrificios. Finalmente, el día del encuentro llegó. Rodrigo entró en la sala, sintiendo un nudo en el estómago. Los rostros expectantes de sus amigos, combinados con la llegada de los nuevos expertos, creaban un ambiente electrizante. Era el punto de inflexión que había estado esperando, pero ¿sería este el escenario donde sus ideales se fueran a desvanecer o el lugar donde su sueño florecería? Mientras se preparaba para presentar, reflexionó sobre su verdadero propósito. ¿Sería capaz de mantener su esencia mientras tejía un camino hacia la sostenibilidad financiera? La respuesta dependía del compromiso que estaba a punto de asumir. El murmullo de la habitación se calmó cuando tomó la palabra, y ese era el instante que marcaría el rumbo de su vida. Hoy no solo les presento un proyecto, comenzó, les traigo una visión que puede cambiar vidas. Pero, necesito de su honestidad y conocimiento. Al final de su discurso, una nueva pregunta erguía su rostro decidido:
¿Cómo manejaría las posibles objeciones que rumores de crítico pudieran surgir? Lo que no sabía todavía era que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría por completo su forma de enfrentar el desafío. El aire en la sala se había vuelto denso, cargado de expectativa tras las palabras iniciales de Rodrigo. Su corazón latía con fuerza mientras miraba a sus amigos y expertos que habían asistido con la mezcla de apoyo y curiosidad. Era el momento decisivo, el instante en que debía transformar su concepto vago en una estructura concreta, factible y atractiva. Rodrigo comenzó a desglosar su plan. Presentó proyecciones de costos y posibles ingresos, explicando su modelo de negocio como una intersección entre el salir adelante financiero y el impacto social positivo. Sabía que la verdad era que, sin esa sostenibilidad, su idea podría desvanecerse. El nerviosismo se fusionaba con una sensación de claridad, cada número que pronunciaba era un paso más hacia lo que había imaginado durante tantos meses. Sin embargo, no todo el mundo estaba convencido. Una de las nuevas voces en la sala, Elena, una analista financiera con años de experiencia, levantó una ceja. Rodrigo, me preocupa la proyección de crecimiento que has presentado. Tienes que considerar las fluctuaciones del mercado y el posible escepticismo de los inversores. La crítica resonaba en su mente con un murmullo ensordecedor. Rodrigo sintió una punzada de inseguridad. ¿Realmente había pensado en todos los ángulos? Sin embargo, en lugar de responder con defensiva, decidió que esa era una oportunidad para profundizar en su aprendizaje. ¿Qué sugerirías para minimizar esos riesgos?, formuló, sintiéndose impulsado en lugar de avergonzado. Elena esbozó un ligero sonrisa. Me alegra que lo preguntes. Necesitas un análisis de escenario y contemplar variantes tanto optimistas como pesimistas. Prever los obstáculos te permitirá ser más ágil ante cualquier eventualidad. Rodrigo tomó nota mental de cada palabra. Pasar de la defensa a la apertura era un crecimiento personal crucial, se había preparado para ser un líder, no solo un soñador. Mientras continuaba con su presentación, con cada crítica transformada en un desafío, notaba cómo su visión se fortalecía y matizaba. La retroalimentación creó un espacio de colaboración que había anhelado desde el principio. Con cada comentario constructivo, el encuentro se sentía más como un taller de ideas que como una evaluación fría. Rodrigo podía ver el impacto que su visión empezaba a generar, iluminando conexiones inesperadas entre los asistentes. Al final de la reunión, las aportaciones de los expertos habían configurado su plan de manera más robusta y variada. La sesión concluyó con varios compromisos de seguir trabajando juntos, y la sensación de comunidad que se estaba formando lo llenó de optimismo. Sin embargo, en la intimidad de sus pensamientos, la inquietud sobre cómo consolidar sus ideales con la dura realidad del negocio se mantenía latente. A medida que los invitados comenzaban a marchar, Rodrigo se decidió por un acercamiento personal a Elena. Gracias por tus observaciones. Nunca había considerado que la vulnerabilidad frente a la crítica podría ser una fortaleza. Eso es lo que hace a un buen líder, respondió ella. El cambio más difícil es aceptar que nunca tenemos todas las respuestas. La clave está en estar dispuestos a aprender y adaptarse. Las palabras de Elena resonaron en su mente. Horas más tarde, mientras la luz de la noche caía, Rodrigo se sentó con su diario en mano. Decidió escribir un nuevo mantra: la evolución es el camino. Las palabras le susurraban posibilidades, y un nuevo desafío surgió en su mente. La próxima pregunta era vital: ¿cómo convertir esas críticas en estrategias prácticas que puedan no solo fortalecer sus ideas, sino también construir puentes con posibles financiadores que podrían cuestionar sus intenciones altruistas? La respuesta a esta cuestión definiría su capacidad de mantenerse fiel a su visión sin perder la direccionalidad. La tensión crecía en su pecho. Lo que estaba a punto de descubrir no solo moldearía su enfoque profesional, sino que podría redefinir su vida. Pero, ¿sería capaz de avanzar?
sin perder de vista lo que verdaderamente lo llevó a este camino en primer lugar. Sin duda, el momento de la verdad se acercaba. Rodrigo se despertó muy temprano, antes de que el sol iluminara la habitación. Sus pensamientos seguían girando en torno a la reunión del día anterior. La visión que había tenido estaba más cerca de concretarse, pero había una carga emocional tremenda. Sentía que cada decisión sería un paso relevante, no solo para su proyecto, sino para su propia identidad. Al mirarse en el espejo, vio a un hombre que empezaba a desafiar sus propios límites y a preguntarse qué tan lejos estaba dispuesto a llegar. Con el impulso de la noche previa, decidió pasar la mañana investigando estrategias de negocios. Se sumergió en libros y artículos, cada página ofrecía nuevas perspectivas que ampliaban su visión. Sin embargo, un tema recurrente se presentaba en cada análisis: la importancia de la narrativa. La forma en que comunicaba sus ideas y conectaba con su audiencia podría ser el punto de inflexión en su búsqueda de financiación. Rodrigo comprendió que necesita construir su propia marca personal. Aunque su propuesta tenía el potencial de cambiar vidas, era fundamental pulir su habilidad para contar la historia detrás de ella. Se inscribió en un taller de oratoria que se impartiría esa misma semana. Necesitaba pulir el modo en que presentaba sus ideas, no solo para atrapar a los inversores, sino para conectar con ellos en un nivel emocional. La historia de su espíritu emprendedor tendría que ser tan convincente como el modelo financiero que había concebido. Unos días más tarde, tras varias sesiones del taller, Rodrigo se sintió cada vez más cómodo con su voz. Sin embargo, el recuerdo de Elena persistía en su mente. Rodrigo pasó la noche inquieto. Las palabras de Elena resonaban en su mente, mezcladas con una anticipación apabullante. Se sentía una presión constante en su pecho, una mezcla de esperanza y miedo, pero también una chispa de determinación. La idea de presentar su propuesta lo consumía, pero había algo más profundo en juego: su valor personal. A medida que se acercaba la fecha, decidió practicar su presentación. Se colocó frente al espejo y, con la energía contenida, comenzó a hablar. Cuestionaba cada entonación, cada pausa. Al comienzo, su reflejo transmitía inseguridad, pero pronto, comenzó a notar un cambio. El cambio no se refería solo a la forma en que miraba. Cada palabra que pronunciaba reforzaba su historia, y cada vez que describía su visión, sentía como la autenticidad comenzaba a sobrepasar la ansiedad. Rodrigo contempló lo que había escrito. Su propuesta no solo se limitaba a un modelo financiero, estaba impregnada de sus experiencias y su lucha personal. Empezó a incorporar anécdotas que se conectaban con su trayectoria, relatos que mostraban no solo su capacidad para resolver problemas, sino su historia de superación. Este enfoque nuevo se sentía poderoso, su vulnerabilidad se convertía en un atractivo singular. Con cada día que pasaba, la fecha se acercaba más, y junto con ella, los nervios eran parte del ritual de preparación. Quería aprovechar cada detalle, y entendió que también debía familiarizarse más con el mundo financiero. Esa mañana, antes de salir, se detuvo a revisar su plan nuevamente, y mientras lo hacía, notó que había una alerta constante en su mente, la creencia de que era capaz de descifrar este laberinto. Llegó el día de la presentación. Rodrigo respiró hondo cuando entró en la sala donde se llevaría a cabo el encuentro. El ambiente estaba saturado de expectativa. Los inversores lo observaban, pero lo que antes lo habría paralizado ahora solo avivaba su intención de éxito. La luz suave que bajaba de las lámparas parecía reflejar el nuevo enfoque que había adoptado. Con cada oración, comenzó a conectar. Vio a los inversores intercambiar miradas interesadas, y sintió que comenzaba a absorber la atención que había ansiado. Su historia, su pasión, estaba resonando con ellos, incluso notó una leve sonrisa en algunos rostros, como si su experiencia se hiciera palpable en la sala. Sin embargo, mientras se sumergía en la narrativa, nuevas inseguridades comenzaron a surgir.
Rodrigo se preguntaba si, detrás de las sonrisas, habría escépticos. ¿Alguno de ellos pensaría que su visión era demasiado ambiciosa? La balanza de la confianza y la duda migró nuevamente. A pesar del aparente éxito de su presentación, había un ruido interno que le hacía cuestionar si se había expuesto demasiado. Después de todo, mostrar quién era realmente requería valentía, pero también podía significar vulnerabilidad ante los críticos. La presentación concluyó y, en un gesto inesperado, se sintió atraído a abrirse más con el auditorio. La adrenalina le daba fuerza y, en lugar de cerrar allí, decidió compartir una historia personal, una anécdota que reflejaba su propio viaje de sufrimiento y descubrimiento. Sus palabras conectaron con la audiencia en niveles inesperados. Al finalizar, un silencio contemplativo llenó la sala. Rodrigo miró a su alrededor, sintiendo la mezcla de emociones que flotaba en el aire. Sabía que había captado la atención de muchos, pero una voz interna le decía que no debía dar nada por hecho. Mientras esperaban la retroalimentación, él se dio cuenta de que había desnudado su alma, y la desazón comenzaba a tomar forma nuevamente. Fue entonces cuando uno de los inversores se levantó para dirigirse a él. Con un tono serio pero intrigante, su voz resonó en la sala: «Rodrigo, tienes algo valioso que otros no. Pero, ¿estás preparado para lo que viene si determines al éxito? Esto puede cambiar tu vida, pero también traerá consigo desafíos que aún no puedes imaginar». El comentario dejó a Rodrigo en un estado de alerta. ¿Qué significaría realmente ese cambio? ¿Estaba listo para afrontar las consecuencias de su ambición? Mientras reflexionaba, la tensión en su pecho aumentó, y lo que era un momento de triunfo empezaba a transformarse en una antesala de incertidumbre. La respuesta estaba más allá de lo que había presentado. El verdadero paso estaba a punto de llegar. La sala aún resonaba con las palabras del inversor. Rodrigo se sintió atrapado entre la emoción del momento y una creciente inquietud. En su mente, las preguntas retumbaban como ecos en un túnel: ¿sería realmente capaz de soportar las consecuencias de su éxito? Mientras abandonaba la sala, el murmullo de la conversación a su alrededor se convirtió en un ruido indistinguible, opacando su propia voz interna. Esa noche, se sentó solo en su apartamento, la luz tenue del escritorio iluminando solo los papeles dispersos. Reflexionó sobre sus elecciones. Sus decisiones habían sido guiadas por la pasión y la ambición, pero ahora se confrontaba con la verdad. Esas mismas decisiones lo expondrían a desafíos que podrían no estar listo para enfrentar. Su mente divagaba en lo desconocido. La pregunta no era solo si podría manejar el éxito, sino si estaba preparado para las sombras que lo acompañarían. Comenzó a desarrollar un diálogo interno con su nuevo yo. «Rodrigo», se dijo, «has venido de lejos». Recordaba sus fracasos, lo debilitante de ser ignorado, y sobre todo, la autenticidad con la que había compartido su historia. Había hecho algo raro, había dejado que su vulnerabilidad guiara su expresión. Pero la sombra de la duda seguía allí, acechando detrás de su impulso hacia adelante. Para encontrar claridad, decidió volver a su esencia, a lo que lo había llevado hasta allí. Entonces, antes de volver a sumergirse en su trabajo, se dedicó a escribir. Palabras fluyeron como un río, describió cada una de sus luchas, cada victoria y cada desengaño. La página se llenó de texto crudo, un testimonio de su viaje. A medida que escribía, una nueva perspectiva emergió. Se dio cuenta de lo crucial que era conectar con sus miedos, no huir de ellos. Las palabras se convirtieron en un reflejo de su fortaleza, y en este proceso, se percató de los conocimientos que había adquirido. El desafío no solo era financiero o profesional, se estaba enfrentando a un crecimiento personal que exigía lidiar con lo vulnerable. Con cada línea escrita, su ansiedad empezaba a disiparse. Rodrigo entendió que su valor no residía únicamente en sus logros, sino en la capacidad de elegir seguir adelante, a pesar del miedo y la incertidumbre.
Al día siguiente, llegó al trabajo con una renovada claridad. Se propuso no solo afinar sus habilidades técnicas en el ámbito financiero, sino también explorar nuevas formas de autoconocimiento que le ayudarían a madurar en esta nueva fase de su vida. Registró un curso en liderazgo emocional, que prometía ofrecer no solo herramientas para el manejo profesional, sino tácticas para afrontar la adversidad personal. Sabía que este camino requeriría tiempo y esfuerzo, pero estaba dispuesto a invertir en su crecimiento. Mientras se sumergía en los contenidos, descubrió habilidades latentes. En las discusiones sobre empatía y toma de decisiones, empezó a conectar con su historia de vida. Ver cómo esas lecciones podían aplicarse a su realidad lo emocionaba. Cada clase era una revelación, abriendo nuevas puertas a su interior. Sin embargo, a medida que adquiría más conocimientos, también empezaban a surgir nuevas preguntas. ¿Realmente podría equilibrar su deseo de éxito con su identidad personal? Si todo lo que había proyectado se hacía realidad, ¿continuaría siendo la misma persona? La semblanza de la ambición empezaba a definirlo de formas que no había anticipado. Eventualmente, la llamada que estaba esperando llegó. Una reunión con un grupo de inversores que lo habían respaldado desde el principio deseaba un encuentro para discutir su propuesta. Los nervios regresaron, pero esta vez había un nuevo matiz en ellos. Era una mezcla de ansiedad y emoción. Rodrigo sabía que este podía ser otro punto decisivo en su travesía profesional y personal. Frente a su espejo habitual, intentó aferrarse a la valentía que había cultivado desde su primera presentación. Sin embargo, a medida que se preparaba, una voz sutil le susurraba que esto era diferente. El peso de la decisión inminente colgaba sobre sus hombros. Con el pulso acelerado y la mente colmada de pensamientos, dio un paso hacia el umbral de lo desconocido. Lo que comenzaba como un nuevo desafío profesional se convertía en un crisol que forjaría su identidad. El verdadero test estaba por llegar. ¿Se atrevería a arriesgar su autenticidad por el triunfo? Mientras se dirigía a la reunión, la tensión lo acompañaba. Sabía que cada elección lo acercaba más a descubrir quién era realmente bajo la ambición. Estaba a punto de enfrentarse no solo a inversores, sino a su propio reflejo en este camino incierto. ¿Sería capaz de salir de esta confrontación sin perder su esencia? El encuentro con los inversores marcó una nueva etapa en la vida de Rodrigo. Al llegar a la sala de reuniones, la atmósfera era palpable. La iluminación brillante, la disposición estratégica de las sillas, cada detalle lo hacía sentir como un protagonista en una obra en la que su papel era crítico. Sin embargo, a diferencia de encuentros previos, llevaba consigo una combinación de confianza y autenticidad que había cultivado a lo largo de su viaje. Al presentar su propuesta, cada palabra resonaba con un impulso renovado. Habló de caminos de oportunidad no como un simple proyecto empresarial, sino como una plataforma destinada a cambiar vidas. Se sintió libre al expresar no solo los datos financieros, sino también el impacto emocional que su experiencia había tenido en su visión. Recordó a Samuel y el brillante destello en sus ojos, y de alguna manera, esa imagen se convirtió en su motor. Los inversores escuchaban atentamente, y su postura se incorporaba. A medida que avanzaba en su presentación, comenzó a notar una conexión en la sala. No estaba solo en su lucha por hacer realidad su sueño. En lugar de ver sus miradas como evaluaciones frías, las percibía como un interés genuino en su visión y en sus motivaciones. La historia personal que había tejido a lo largo de su relato estaba transformándose en un puente entre sus aspiraciones y las ansias de colaboración de los inversores. Cuando terminó su exposición, hubo un momento de silencio que se sintió interminable. Su corazón latía desbocado, no sabía si había logrado resonar con ellos o si había utilizado demasiado su vulnerabilidad. Fue entonces que un inversor a su izquierda, con una mirada pensativa, rompió el silencio. Rodrigo, lo que presentaste hoy es auténtico. Valoramos no solo los números, sino la historia que hay detrás.
Podemos ver que esto es más que un negocio para ti, es un legado. Ese reconocimiento encendió en él una chispa de orgullo que no había sentido antes. A partir de ese instante, las preguntas se convirtieron en una conversación abierta. Discutieron estrategias, obstáculos, pero también sueños. Rodrigo se dio cuenta de que había avanzado más allá de su inicial presentación, había comenzado a crear una red de apoyo que lo validaba no solo como empresario, sino como un individuo inspirado por una misión significativa. Las interacciones dejaron de ser meramente sobre cifras y empezaron a centrarse en cómo unir fuerzas para lograr un impacto real. Al finalizar la reunión, no solo había conseguido el respaldo financiero que anhelaba, sino que había culminado su proceso de transformación más profundo. La voz de su madre resonaba en su mente, había dejado una huella en los demás, lo que significaba que el éxito era mucho más que la acumulación de riqueza. Era el camino que había recorrido, lleno de desafíos, aprendizajes y finalmente, conexión humana. Las siguientes semanas fueron testigos de un crecimiento acelerado tanto en su vida profesional como personal. Rodrigo se volcó en la implementación de caminos de oportunidad, y a medida que su visión tomaba forma, también fortalecía su propia identidad. Aprendió a fusionar la ambición con la humildad, a fusionar el éxito con el servicio. Cada joven al que ayudaba a encontrar su camino se convertía también en un recordatorio de su propia travesía. En una mañana particularmente soleada, mientras caminaba por un parque, se encontró con Samuel. Al ver el brillo en sus ojos y su sonrisa genuina, se dio cuenta de que el viaje había valido la pena. La existencia previa marcada por la inseguridad y el aislamiento había sido reemplazada por una conexión vibrante con el mundo. Samuel no solo había sido un proveedor de inspiración, había sido la fuerza que impulsó a Rodrigo a encontrar su verdadero yo. Rodrigo se sintió completo y en paz, sabiendo que había logrado no solo un éxito profesional, sino también una realización personal arraigada en la conexión genuina con quienes lo rodeaban. Había logrado darle forma a su sueño, pero más importante aún, había cultivado la confianza y la capacidad de seguir luchando por lo que creía. Este fue su logro, la habilidad de transformar sus miedos en motivación, sus inseguridades en fuerza, y su ambición en un legado de oportunidades. En esa transformación, encontró su verdadero propósito. Este es el momento de demostrar el apoyo que tanto valoramos. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir.